Hola, buenos días a todos chicos, ¿cómo están? Hola, doctora, ¿bien y usted? Buenos días, doctora. Gracias. De veras que el otro día no les pude, se me olvidó subir las dudas, no sé qué pasó, se trabó la computadora y ya no pude, me pasó después. Bueno, pues vamos a ver, a continuar con la clase. Estamos... Bueno, estábamos viendo, nos quedamos en los leucocitos, creo que aquí, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Déjenme ver, permítanme un segundo. Bueno, creo que nos quedamos aquí, ¿sale? Estábamos viendo que las células, ¿verdad? Para poder ir, las células naive, o sea, las células que conocemos como vírgenes o espectadoras, ellas requieren una selectina, que es la CD62L, para poder salir. Y en el caso de las células endoteliales, ¿verdad? La selectina PIE, que se llama C62P y C62E, porque dependiendo si es la P o la E, pues se expresan solamente sobre las células endoteliales. Vean cómo el ligando, lo que tienen los leucocitos se llama ligando, y las moléculas que expresan las células endoteliales, pues nada más se denomina CD62. Pues esta nomenclatura es muy fácil porque así sabes que a CD62, pues ¿quién se le une? Pues el ligando de CD62, ¿no? Entonces, esto hace que sea bastante fácil la nomenclatura. Ahora, pues, ¿cómo recirculan los linfocitos? Entonces, recuerden, los linfocitos naive circulan de la sangre hacia los nódulos linfáticos, habíamos comentado, a través de las vénulas endoteliales. Este tejido especializado que hace que a través de ellos puedan salir las células y escanear los ganglios linfáticos. Las células efectoras salen de los nódulos linfáticos y van hacia los tejidos inflamados. O sea, una vez que se lleva a cabo el reconocimiento, pues estas células efectoras tienen que armarse, prepararse y salir a los tejidos para obviamente cumplir con sus funciones. Y los linfocitos de memoria, que es muy importante, ¿no? Porque recirculan, ¿verdad? De la sangre hacia los tejidos y luego hacia los nódulos linfáticos a través de los linfáticos aferentes. Algunos pueden residir en los tejidos. Pero es bien importante los linfocitos de memoria, muchachos, porque si no tuviéramos memoria, pues imagínense nada más, nos enfermaríamos a cada rato, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde, bueno, los linfocitos, ¿verdad? Salen de la médula ósea, entran a la sangre y se siembran en los órganos periféricos, pero recirculan, se la pasan recirculando, no están quietos, siempre recirculan. ¿Y qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, nos pinchamos un pie, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Las células que captan este antígeno migran a los nódulos linfáticos regionales, a partir de aquí salen a la sangre, llegan al corazón, salen a la sangre y entonces se siembran en varios nódulos linfáticos, pero también regresan al nódulo linfático donde se activaron. Entonces, las células y antígeno del sitio de infección son atrapados y drenados al tejido linfoide. Las células proliferan, pero vuelven a entrar al pool de linfocitos recirculantes para sembrarse en los órganos linfoides periféricos. ¿Sí? Se siembran en varios órganos periféricos. Bueno, aquí tenemos una imagen que me parece muy bonita, donde, bueno, aquí viene, vamos a empezar, ¿no? Del corazón, ¿verdad? Viene, entonces van a la sangre, las células llegan al hígado, del hígado van a los nódulos linfoides o linfáticos periféricos, también llegan a la piel y de aquí también de la piel van a los nódulos linfáticos periféricos, llegan a riñón y lo mismo, van a nódulos linfáticos periféricos, al intestino, están las placas de Peyer y después de que están en estos órganos, salen a estos órganos,
por los vasos linfáticos aferentes, vienen, llegan al ganglio linfático, al nódulo linfático periférico, y a través de aquí pues salen por los linfáticos eferentes y van a recircular, llegan a la sangre y continúan recirculando. Los linfocitos que son naive, que quiere decir que no han tenido ningún contacto con ningún antígeno, llegan al nódulo linfático a través de las glándulas endoteliales altas y pues salen también a través de los vasos linfáticos eferentes y recirculan. Se la pasan, recircule, recircule y recircule. Bueno, las moléculas de adhesión son importantes para la recirculación linfocitaria. Lo que yo les había dicho, si yo les dijera, trépate a esa pared, bueno, ustedes sí tienen sus manos, sus pies, pero les haría falta, definitivamente les haría falta algo en la pared para poderse agarrar y poderla subir. En nuestras células es lo mismo, nuestros leucocitos van a salir de sangre periférica a los tejidos, pero obviamente necesitan que el endotelio vascular y la matriz extracelular tengan moléculas a las cuales se puedan adherir las moléculas de los leucocitos. Entonces los leucocitos tienen L-selectina, por ejemplo, CD62L, ¿verdad? Que dijimos sirve para unirse al nódulo linfático, pero luego hay integrinas y estas integrinas van a servir para unirse al endotelio vascular. Tenemos el antígeno función leucocitaria 1, que se va a unir a ICAM. ICAM es molécula de adhesión intercelular. El antígeno de activación muy tardío 4, que se va a unir a la molécula de acción de la célula vascular, que se llama BCAM, y el antígeno de activación tardío 1 se va a unir a la matriz extracelular. Además, CD44, que se conoce como una molécula homing, que quiere decir una molécula que permite que los leucocitos lleguen o vayan a donde fueron activados, esta se une a la matriz extracelular. Bueno, ahora, ¿qué hacen las células en los tejidos linfoides periféricos? A ver, Carlos Ledo, ¿quieres leer? Sí, doctora. ¿Qué hacen las células en los tejidos linfoides periféricos? Regulan la respuesta inmune, regulan la respuesta de otros sistemas, producen células efectoras y moléculas, seleccionan clonas de células mejor situadas para el trabajo, y regulan el importe de células a los tejidos, regulan la exportación de células a la recirculación y maduran la afinidad de la respuesta, eliminan células inútiles para el trabajo, y para hacer esto tienen que comunicarse unas con otras con las células fijas de los tejidos. Se fijan, entonces, para todas estas funciones que hacen las células inmunes, necesitan comunicarse unas con otras, incluso con las células de los tejidos, porque si no se comunicaran con ellas, pues no podrían salir nuestras células del torrente circulatorio, no podrían llegar al tejido que está bajo ataque, ¿no? Y el tejido que está bajo ataque, si no se comunicara y le dijera a nuestras células inmunes, hey, estoy infectada, me están atacando, pues nuestras células tampoco podrían llegar, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante la comunicación que tienen nuestras células entre sí, pues para poder protegernos de los invasores. Entonces, ¿cómo se comunican las células inmunes? Pues hay mediadores solubles, por ejemplo, un macrófago que se activa cuando fagocita va a liberar citocinas y quimiosinas, que es una colección diversa de proteínas solubles hechas por las células que afectan la conducta de otras células. Entonces, el balance y el nivel de citocinas y quimiosinas secretadas afecta el resultado de la respuesta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si en el ejemplo que les puse, donde nada más se pinchan el dedo estas se llaman con una tachuela, pues, ¿qué sucede? Bueno, si se va a inflamar el dedo, va a doler, todo, pero al cabo de 2, 3 días eso se resuelve, ¿no? Pero ustedes no van a tener fiebre, no van a tener que tomar antibiótico, no van a tener que ir a curaciones, en los casos, digamos, en la mayoría de los casos, ¿no? Que podría ocurrir, pero en la mayoría de los casos no, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si nos llega una cantidad masiva de infectante del agente patógeno? Por ejemplo, que nos llegara una cantidad importante del virus del COVID, pues entonces sí tendríamos una respuesta sistémica, ¿no? Donde aquí, pues obviamente ya tendríamos fiebre, ataque al estado general y muchos más síntomas. Entonces, la inflamación tempranos que involucran las células endoteliales y provocan acumulación de fluido, plasma y proteínas y leucocitos. Eventos tardíos involucran la activación y la maduración de linfocitos y otros granulocitos. Entonces, dependiendo del grado de la respuesta, muchachos, pues es lo que se va a manifestar clínicamente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver el ensayos de citocinas in vitro.
Esto es muy fácil hacerlo, se toma una placa de 96 pocillos, se ponen obviamente un macrófago y se pone una bacteria que en el momento que el macrófago la fagocita, pues ya es muy fácil que se active y secrete citocinas. Yo les comentaba, o no sé si no les comentaba a ustedes, que es muy fácil sacar a los macrófagos o aislarlos de los leucocitos de sangre periférica, porque ellos tienden a pegarse en el plástico. Entonces, si nosotros separamos los leucocitos de sangre periférica y luego los incubamos media hora en la estufa, ¿verdad? A 37 grados con 5% de CO2, ¿qué va a pasar? Que esos macrófagos se van a pegar en el plástico. Le podemos poner la bacteria, el medio de cultivo, y obviamente después nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Recoger el sobrenadante, ¿verdad? Porque ahí es donde este macrófago debe de haber secretado las citocinas. Y entonces nosotros ya con este sobrenadante vemos el efecto que tiene este sobrenadante sobre otras células, ¿sí? Y luego tenemos que ver, obviamente, cuál de todas las citocinas fue la que tuvo el efecto, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se hace la especificidad de los bioensayos con citocinas. Entonces, para probar un efecto característico sobre otras células, por ejemplo, la interleucina 1 induce proliferación de timocitos. Ya se sabe que cuando hay interleucina 1 esto pasa, entonces si tú pones timocitos y proliferan, dices, ah, caray, la interleucina 1 está presente. Pero no nada más con eso, porque hay citocinas que tienen efectos redundantes, entonces tengo que poner un anticuerpo que bloquee la interleucina 1. ¿Verdad? Entonces, si lo bloqueo y de todas maneras hay proliferación, pues yo puedo decir dos cosas, una de dos, ahí ya no hay interleucina, entonces la que está produciendo la proliferación de esas células, pues obviamente es otra citocina. Por el contrario, si yo pongo el anticuerpo bloqueador y veo que ya no hay proliferación, entonces ahí sí yo puedo decir la que está provocando el efecto es la interleucina 1. Entonces, vean, otros requerimientos para ver si es el bioensayo en contacto célula-célula in vitro. Entonces se preguntan los investigadores, bueno, hay proliferación de células, pero ¿por qué? ¿Es debido al contacto célula-célula o es debido a las citocinas? Y si no es debido a las citocinas, entonces, ¿cuál molécula de superficie celular es la importante? Entonces, fíjense lo que hicieron. ¿Cómo se imaginan que los investigadores hicieron este ensayo? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Aquí, pues, están las células en contacto, proliferan, dices, bueno, pero tú dices aquí, ah, caray, ¿qué lo provocó? ¿El contacto célula-célula o las citocinas que se encuentran en el sobrenadante? ¿Qué se le ocurriría? ¿Qué hicieron aquí para demostrar cuál de las dos situaciones era? ¿Qué se imaginan? A ver, piénsenle. Pues miren, muy sencillo. Pusieron una cámara Transwell que se denomina cámara Transwell. ¿Y qué es lo que hace esta cámara? Esta cámara Transwell permite pasar el líquido, pero obviamente impide el contacto célula-célula. Entonces, cuando impidieron el contacto célula-célula del macrófago con las células T, se dieron cuenta que ya no había proliferación de células T. Entonces, obviamente dijeron, ah, caray, ¿a qué molécula se debe? Pusieron un anticuerpo monoclonal en contra de las moléculas MHC y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, si no tenemos proliferación de las células T, podemos decir que las moléculas MHC son importantes. Y si observamos que sí hay proliferación de las células T, podríamos decir que que el MHC no son importantes. Entonces, obviamente, así fue como se fue aprendiendo qué moléculas y citocinas tienen diversos efectos en las células. Ahora, a ver, Carlos, continúa. ¿Quieres leer lo que dice ahí, por favor? ¿Cómo se comunican las células inmunes? Contacto célula-célula. Los tejidos linfoides periféricos atrapan el antígeno los antígenos contenidos en las células fagocíticas, concentrando las células para promover el contacto célula-célula. El contacto célula-célula ocurre en muchas etapas de la respuesta inmune.
Muy bien, entonces aquí tenemos la célula presentadora de antígeno que le presenta el antígeno a la célula T. Ella obviamente va a activar a la célula citotóxica y la célula T también va a ayudar a la célula B para que produzca anticuerpos de alta afinidad. ¿Se fijan? Entonces, vean, cuando la célula está en reposo, prácticamente no expresa moléculas de superficie. Cuando la célula se activa, entonces empieza a expresar muchas moléculas de superficie para tener contacto con otras. Sí, entonces continúa, ¿quieres leerlo de aquí? La expresión y nivel de expresión controla la adhesión célula-célula. La activación puede inducir expresión, adhesión celular, migración, especificidad de antígenos, presencia de antígeno, coestimulación, función de cooperación y función efectora. Las moléculas celulares de superficie influenciadas por la activación incluyen receptores de citosina. Exactamente. Entonces, esto es así porque todas estas moléculas que ven ustedes aquí son importantes para toda la función de las células inmunes. Nada es mágico, recuerden, todo tiene una razón de ser. Y recuerden cuando vimos los linfocitos que están bien peluditos, todas estas moléculas sirven para sus funciones, o sea, lo que es la adhesión celular, el migrar, el secretar citocinas, el producir coestimulación, todo esto, para todo eso requiere sus moléculas. Por lo tanto, también requiere receptores de citocinas, porque dijimos que las citocinas van a tener efectos sobre las células, pero para que pueda tener un efecto, pues la célula también debe de expresar el receptor de la citocina. Si no expresa el receptor de la citocina, pues definitivamente no podría recibir el estímulo de dicha citocina. Así, por eso es muy importante que también expresen estas células los receptores de citocinas. Ahora, continuamos, Carlos, por favor. Naturaleza clonal de la respuesta inmune adaptativa. Cada linfocito expresa un receptor único específico para un antígeno. Hay millones de linfocitos en el cuerpo y de ahí millones de diferentes receptores de antígeno. Cada linfocito naive porta un receptor único que es el progenitor de un clon de células hijas genéticamente idénticas. Problema: la distribución clonal de un receptor de antígeno significa que linfocitos de una especificidad particular serán muy infrecuentes para montar una respuesta efectiva. Un proceso similar a la selección natural, la selección clonal aumenta la frecuencia clonal de células con una especificidad de antígeno particular. Exactamente. Entonces, fíjense, aunque sean poquitas, pero vamos a ver cómo le hacen, cómo nuestro sistema inmune resuelve esto. Entonces, fíjense, esta teoría de la selección clonal fue hecha por Macfarlane Burnett en 1957, muchachos. A mí me sorprende muchísimo porque aquí no hay ninguna técnica molecular que pudiera demostrar lo que este hombre dijo. Y realmente tiene toda la razón, ¿no? Toda la razón, ya se mostró su teoría y realmente es impresionante cómo la pudo intuir con pura observación y conociendo lo poco que se sabía del sistema inmune. Entonces, ¿qué es esto? Nuestro pool de linfocitos. Y todo eso es nuestro pool o repertorio de linfocitos, como le quieran llamar. Y dentro de este repertorio solo hay uno que es específico, vamos a decirlo, para una patógeno en particular, ¿sí? Entonces, cada linfocito porta un tipo de receptor con especificidad única. Entonces, la interacción con el antígeno aquí conduce a que este linfocito se active. Pero obviamente, como ustedes pueden pensar, muchachos, la célula tiene que replicarse o reproducirse, pero tiene que dar origen a células hijas idénticas, con la misma especificidad antigénica que la célula madre. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué es esto? A ver, Luis Gerardo Cetina, ¿por qué? Mm, ¿Qué te imaginas, Luis? no, no les sabré decir, doctora. Mira, piénsale tantito, Luisito. Mira, aquí tienes un patógeno, bueno, llegó esta célula y lo reconoció y ahora tiene que dar origen a muchas células idénticas. ¿Por qué? Bell pool es una célula. ¿Tú crees que una célula puede con los antígenos? Pues vamos a poner una infección viral. ¿Tú crees que una sola célula puede con los virus, con las células infectadas por virus? Pues no. Entonces, ¿qué tiene que hacer?
Tiene que llamar a más. No llamar, en este caso ella se reproduce y produce células idénticas. ¿Por qué? Porque tiene que atacar al mismo antígeno, ¿estás de acuerdo? Si vinieran otras células y proliferaran otras células, no servirían. ¿Por qué? Porque no tendrían la especificidad para este antígeno. ¿Sí te queda claro? Sí, sí, doctor. Ok. ¿A todos también? Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? La selección clonal induce proliferación y aumenta la frecuencia de células efectoras. Entonces, empiezan a proliferar de tal manera, fíjense, el número de células con especificidad útil, hasta que empiezan a dividirse y cruzan el umbral de la función efectora protectora. Entonces, una vez que cruzan este umbral, la respuesta inmune nos protege. Y es por eso que se lleva unos días la respuesta inmune adaptativa, muchachos, que se lleva unos 7 días en montarse, de 5 a 7 días. Por ejemplo, cuando tenemos una infección viral, ¿no? Que empiezan nuestras células innatas y a los 3 días, ya 3, 4 días que empieza la respuesta inmune adaptativa a, a, a montarse, pues de pronto ya estamos bien, ¿sí? Pero obviamente se requiere mucho la inmunidad adaptativa. Y para esto es necesario que se proliferen nuestras células y crucen el umbral para, hay un número suficiente donde ya nos puedan ofrecer una respuesta inmune protectora. Bueno, entonces fíjense, la naturaleza clonal de la respuesta inmune adaptativa permite remover células dañinas. ¿Qué sucede? ¿Qué pasaría si dentro de este pool de células de linfocitos hubiera una célula que es autorreactiva? Y esta célula reactiva saliera, ¿no? Saliera a la periferia. Imagínense, se activa y produciría muchas células y esto nos provocaría autoinmunidad y eso no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde que se está formando, ¿verdad? Desde que está madurando en el timo o en la médula ósea, se checan estas células y aquellas células que son autorreactivas son eliminadas del repertorio inmunológico. Entonces, esto nos da la oportunidad de remover a células que tengan una especificidad dañina en una etapa temprana del desarrollo. Y esto es lo que nos concede la tolerancia inmunológica, muchachos. El remover a las células dañinas en una etapa de desarrollo es lo que nos evita a nosotros la autoinmunidad. Y aún así, con todo y que tenemos estos, digamos, mecanismos tan estrictos para remover las células autorreactivas, pues tristemente vemos que con todo y esto llegamos a tener, digamos, enfermedades autoinmunes, ¿no? Pero bueno, la verdad, lo impresionante, lo bueno es de que la mayoría de las personas no sucede esto y es porque se retiran en una etapa temprana las células autorreactivas. Entonces, los receptores de antígeno reconocen autoantígenos que pueden ser individualmente eliminados del repertorio de receptores de antígeno antes de la expansión clonal. O sea, antes de que la célula encuentre el antígeno y se expanda, porque una vez que esto sucede, pues ya no hay manera de echarlo atrás. Es por eso que las personas bueno, desgraciadamente nosotros no tendremos tiempo de ver la autoinmunidad, pero las enfermedades autoinmunes, muchachos, no se curan. Tristemente no se curan y tienen un desenlace, pues tristemente un desenlace fatal porque no se pueden curar. Si se tratan con medicamento, ¿no? Hay medicamentos inmunosupresores y demás que pueden, digamos, prolongar o alentar o alargar el periodo, digamos, de vida de una persona, pero tristemente estas enfermedades autoinmunes no se curan. Se controlan, no se curan. Bueno, entonces vamos a ver las fases de la respuesta inmune adaptativa. Aquí tenemos el tiempo de exposición, después de exposición al antígeno, ¿sí? Y entonces, en la fase de reconocimiento, lo primero que viene es la selección clonal, ¿verdad? Después viene la expansión clonal. Después viene la fase de diferenciación, o sea, las células se diferencian a células efectoras, tanto células cooperadoras y citotóxicas como células productoras de anticuerpos. Entonces, en esta fase efectora, obviamente, la inmunidad humoral y la inmunidad mediada por células elimina el antígeno, ¿verdad? Pero después, como ya no hay antígeno, pues las células activadas tienen que morir por apoptosis, ¿sí? Y entonces, obviamente, siempre queda un pool de células de memoria. Estas son las fases normales que pues sigue nuestro sistema inmune cuando ha estado bajo ataque, ¿no? Selección clonal, la fase de reconocimiento, la selección clonal, la expansión clonal, la diferenciación hacia las efectoras,
la fase efectora, la declinación y la memoria. Bueno, la naturaleza clonal también de la respuesta inmune adaptativa permite la memoria inmunológica. Por ejemplo, aquí en el día 0, ¿verdad? Se aplica un antígeno A, ¿verdad? Y si nosotros hacemos la titulación de anticuerpos, vemos que empiezan a elevarse como a las 6 semanas, son máxima a las 12 semanas, llega una meseta y a las 20 semanas, después de las 20 semanas, fíjense, declina de manera importante. De manera importante, ¿por qué? Porque empieza a haber aquí apoptosis de linfocitos. Pero, ¿qué sucede si aquí damos otro estímulo? Que quiere decir, se vuelve a inocular el mismo antígeno A, ¿se fijan? El mismo antígeno. Entonces, ¿qué sucede? Vean nada más. ¿Ven la diferencia de la respuesta? Aquí en la respuesta secundaria, la respuesta, si se fijan, es mucho más rápida y mucho más efectiva. Si ustedes se fijan, la titulación de anticuerpos aquí a la titulación de anticuerpos acá es bastante diferente. Si se fijan, es más de lo doble de la titulación de anticuerpos y muy rápida y, ¿qué creen? Y mucho más sostenida. O sea, se mantienen en niveles altos muchísimo más tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si yo aquí en este día inoculo el antígeno B? ¿Qué tipo de respuesta tendría? A ver, Alejandro Tobar, ¿qué tipo de respuesta tendría? No sé, doctora. A ver, fíjate, ¿entendiste eso del primer antígeno? ¿Te quedó claro, Alejandro? Es que mi internet andaba fallando y se trabó poquito. ¿No entendiste la explicación? ¿Quieres que te lo vuelva a explicar? Sí, doctora. Bueno, mira, haz de cuenta, en el día 0 o en el día 1, si tú quieres, como lo quieras denominar, se inyecta o se inocula el antígeno A, ¿sí? En en esta inoculación, tú tienes una respuesta, una titulación de anticuerpos. Ve, a las 6, 7 semanas más o menos empiezan a aumentar, es máximo a las 12 semanas, viene un periodo de meseta y luego, ¿qué pasa? A la semana 20 declinan los anticuerpos. ¿Por qué declinan? Porque los linfocitos empiezan a morir por apoptosis. Pero ahora, en este periodo, ¿qué se hace? Se vuelve a inocular el antígeno A. Y entonces, mira la diferencia. Hay una respuesta mucho más rápida y mucho más efectiva. Si tú te fijas, ve la diferencia de titulación en la respuesta primaria a la secundaria, cómo hay mucho más anticuerpos y mucho más rápidamente la respuesta y además se mantiene mucho más tiempo. Entonces yo te pregunto, si ahora yo inyecto aquí en este día el antígeno B, ¿qué tipo de respuesta obtendría? ¿Como esta o como esta? ¿Como la primaria o como la secundaria? No sé, doctora. ¿No? A ver, Carlos Ledo, ¿qué piensas? Pues yo pienso que podría ser una respuesta como la segunda, porque ya se generó como un tipo de memoria. Pero mira, Carlos, es otro antígeno. Aquí estamos hablando del antígeno A y aquí estamos hablando del antígeno. El antígeno B. Entonces, ¿qué tipo de respuesta tendrías? Entonces sería como la primera. Exactamente, una respuesta primaria. ¿Se fijan? ¿A todos les quedó claro cómo es esto, chicos? La respuesta primaria, y con eso nosotros sabemos que la respuesta inmune es específica de antígeno y que hay memoria inmunológica. ¿Y por qué sabemos que hay memoria? Porque cuando tú le pones aquí el mismo antígeno, ve la respuesta mucho más efectiva y más sostenida, más rápida. He aquí por qué muchas vacunas, muchachos, tienen que tener un refuerzo. Aunque no sé si vieron mi ponencia de vacunas, bueno, va a depender también qué tipo de vacuna utilizas, ¿no? En general, cuando utilizas vacuna de virus vivos, atenuados, con una sola dosis es suficiente, ¿no? Porque la respuesta que se produce es efectiva, muy efectiva y memoria inmunológica.
pero también importa el tiempo de incubación del microorganismo, ¿no? Que nos afecta, como en el caso de la influenza, que por eso la vacuna se tiene que poner cada año para tener anticuerpos elevados y en el momento que el virus penetre, pues de inmediato neutralizarlo, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Sí les quedó claro a todos? Si no, pregúntenme sin pena y sin nada. Alejandro Tobar, ¿te quedó claro? Sí, ya mejor, doctora. Perfecto. Oigan, yo les quiero pedir un favor. Yo no los conozco, pues no los he ni visto, nada más a Amy. Y me gustaría que pusieran sus cámaras, porque imagínense qué triste va a ser para mí algún día encontrarlos en la escuela y ni siquiera saber que fueron mis alumnos. Me gustaría que a partir de mañana es jueves, bueno, mañana hay consejo universitario, muchachos, muy probablemente no tengamos clase porque hay consejo universitario, pero a partir del viernes, si pudiera ser posible que ustedes mm, me, ¿cómo se llama? Pusieran su cámara. Yo le pusiera a la doctora Edith muy probablemente les va a dar la clase para que no la pierdan, ¿sí? Pero que me pusieran su cámara para conocerlos, porque así nada más veo sus nombres y pues no los veo, ¿sale? Y así los voy conociendo. Si no les molesta, me gustaría para la próxima clase que pongan sus cámaras. Sí, doctora, está bien. Sí, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver. La interacción entre la respuesta inmune innata y adaptativa de los mecanismos, ¿no? Entonces, las moléculas recién expresadas sobre los macrófagos activados por un patógeno pasarán información acerca del patógeno a las células del sistema inmune adaptativo. Entonces, los microambientes especializados son requeridos para maximizar estas interacciones. Entonces, obviamente que estas interacciones, la comunicación de la información de los patógenos entre las células requiere interacción entre moléculas complementarias sobre cada célula. Entonces, los receptores para las proteínas no propias sobre los macrófagos presentan el antígeno a las células T, las cuales reconocen a través del TCR, ¿no? Y entonces es como empieza todo. Entonces, vamos a ver los mecanismos inmunes efectores contra patógenos extracelulares y toxinas, lo que es la neutralización. Vean, aquí tenemos una bacteria, ¿no? Que ya tiene aquí su receptor, pero ¿qué pasa? Llega el anticuerpo y la bloquea, entonces esto previene la invasión. Aquí tenemos una bacteria, ¿verdad?, que produce una toxina y esa toxina tiene mucha afinidad por su receptor, pero ¿qué pasa? Llega el anticuerpo y se le pega y entonces esta toxina ya no puede unirse a su receptor. Entonces, como aquí previene la invasión y aquí se previene la toxicidad, se están neutralizando y por lo tanto estos anticuerpos se les denominan anticuerpos neutralizantes. De hecho, ahora hablando de la vacuna y la pandemia que estamos viviendo, pues saben que tenemos el virus del coronavirus y entonces se está hablando mucho de la vacuna, que pues parece que ahora Moderna tristemente ya también tuvo problemas en su vacuna, ¿no? Parece que ya también detuvieron, además de AstraZeneca, que ya lo tuvo hace algunos días, pues parece que Moderna también. Pero entonces Pfizer, que es otra farmacéutica muy grande, parece que está aprovechando esto y entonces va a sacar provecho de los errores de los otros, a ver para cuándo se podría tener una vacuna, ¿no? Porque esto pues va para muy largo, muchachos, muy largo, muy largo, muy largo, ¿no? Y entonces, pues, esto va a estar complicado. Ahora, fíjense lo importante de estos muchachos, y por eso es bien importante que ustedes conozcan y no crean todo lo que les dicen en los medios. Ustedes deben de tener criterio, analizar y razonar. Fíjense, estos anticuerpos, porque luego les dicen, ay, se hizo la vacuna y que, uy, se elevaron los anticuerpos. Pues qué padre que se elevaron los anticuerpos, pero hay que ver si estos anticuerpos realmente son anticuerpos protectores, que son anticuerpos funcionales. Entonces, una de las pruebas que se hace es esta, que realmente los anticuerpos neutralicen al patógeno. Sí, hay otra prueba que se llama de opsonización. En fin, son muchas pruebas que se hacen, muchachos, pero estas pruebas tienen que hacerse en laboratorios de nivel de bioseguridad 3. Entonces, es por lo que es muy caro hacer una vacuna. Sí, porque son muchísimas pruebas las que se tienen que hacer. Bueno, ahora los mecanismos efectores contra patógenos extracelulares, la opsonización. Entonces, tenemos una bacteria en el espacio extracelular, ¿verdad? Llega el anticuerpo, se le pega. Nuestros fagocitos tienen receptores FC de los anticuerpos, se pegan al anticuerpo y ahora sí se comen a la bacteria. Esto es lo que se llama opsonización. ¿Qué es la opsonización?
simplemente la facilitación de la fagocitosis. ¿A todos les queda claro qué es esto? Porque la opsonización es un mecanismo muy común y muy importante. Esta es otra prueba que se tiene que hacer, por ejemplo, cuando se hace una vacuna, muchachos, ver los anticuerpos opsónicos, o sea, que realmente se formaron anticuerpos opsónicos. Entonces ustedes van a decir, ¿qué es eso? Pues ya un anticuerpo que facilita la fagocitosis. Y estas pruebas se tienen que hacer en laboratorios de nivel de bioseguridad 3, porque obviamente se tienen que hacer con el patógeno para el cual tú estás haciendo la vacuna. Y entonces no lo puedes tener en cualquier lado, ¿están de acuerdo? Son laboratorios muy caros porque además de todos los niveles de bioseguridad que tienen, que son impresionantes, también todos los desechos que van de ese laboratorio pues son extraordinariamente controlados, porque ustedes comprendan que si nosotros tiráramos todo eso al drenaje común, imagínense nada más, haríamos un contaminadero y un contagiadero que para qué les platico, ¿no? Entonces, esto es lo grave. Entonces, por eso en México solamente me dicen que solamente hay 4 laboratorios de nivel de bioseguridad 3, porque además pues es muy caro mantenerlos, ¿no? No cualquiera puede tener un laboratorio de este tipo. Bueno, ahora el complemento también, ustedes ya vieron, me imagino, llevan una materia, ¿no? Que no recuerdo el nombre, donde ven algo de inmunología, ¿verdad? Entonces el complemento, bueno, llega también, se fija a la bacteria y entonces nuestros fagocitos también tienen receptores para el complemento y también al anticuerpo. Y entonces el complemento también es una opsonina, también facilita la fagocitosis. Y esto es muy importante, muchachos, sobre todo en bacterias encapsuladas. Nosotros vimos que las bacterias encapsuladas inhiben la fagocitosis. ¿Y por qué la inhiben? Porque tienen una carga muy negativa. Recuerden que la mayoría de las cápsulas bacterianas están hechas por polisacáridos, ¿no? Solamente en el caso del Bacillus anthracis es la única bacteria conocida que tiene una cápsula proteica. De ahí en fuera, todas las bacterias tienen cápsulas de lipopolisacáridos. Entonces, obviamente, tienen una carga negativa muy fuerte y no se pueden unir los fagocitos a ella para comérselas. Entonces, ¿qué requieren? Que hayan sido marcadas, ya sea por anticuerpos o por complemento. Y de esta manera ya se la pueden comer. Entonces, fíjense lo importante que es, bueno, ahorita terminando, acuérdenme que les tengo que hacer una pregunta, si no se me olvida. Bueno, la citotoxicidad, si tenemos una célula infectada por virus, pues nuestra célula citotóxica tiene que matarla, tiene que darle un golpe matar y matarla. Porque si no, pues la célula blanco, o esta célula infectada por virus, pues continúa produciendo virus. ¿Sí? Y luego los macrófagos, bueno, tienen que activarse cuando fagocitan. ¿Y quién la va a activar para que sea una célula fagocítica más efectiva? Pues la célula T cooperadora. ¿Sí? Entonces, es bien importante esta interacción entre nuestro macrófago y la célula cooperadora para que el macrófago se vuelva un asesino más poderoso. Y bueno, con esto terminamos. Ahora les pregunto, muchachos, ¿de qué sacan en conclusión, por ejemplo, aquí de los anticuerpos, hablando de los anticuerpos? ¿Qué sacan en conclusión hablando de los anticuerpos neutralizantes? Aquí, ¿por qué podríamos decir que es muy importante la afinidad del anticuerpo? ¿Por qué? La afinidad del anticuerpo por su ligando, en este caso por la toxina o la bacteria. ¿Quién me dice por qué? Es súper importante. ¿Qué pasaría si esto no fuera así? ¿Dejaría que llegara la toxina al receptor? Exactamente, Jet. Muy bien contestado. Esto sucedería. Por eso es muy importante, muchachos, que nuestra respuesta inmune provoque o produzca anticuerpos de alta afinidad. Y por eso les digo que en estas pruebas que se hacen para las vacunas, esto se tiene que checar. Porque imagínense que sí se producen anticuerpos. ¡Ay, bravo, se producen anticuerpos! Y luego, ¿qué sucede? Que son anticuerpos no funcionales. ¿Qué ha pasado con la vacuna del virus de la inmunodeficiencia humana? Hasta ahorita no hay una vacuna. ¿Y por qué no hay vacuna? Porque no se ha logrado que se produzcan anticuerpos neutralizantes y una inmunidad mediada por células para evadir o poder neutralizar este virus. ¿Por qué? Porque este virus muta constantemente. Entonces, cuando ya tienes un anticuerpo que lo va a bloquear, pues ya cambió. ¿Sí? Y vean, desde 1980
81, 83 creo que fue, en el 81 fue el primer caso y en el 83 ya se descubrió el virus. 1983, estamos en el 2020, muchachos, y todavía no hay vacuna. Sí, para que vean que no es tan fácil hacer una vacuna y todo lo que implica, y tienes que conocer obviamente muy bien las características de tu agente patógeno o contra el que vas a hacer la vacuna para poder empezar a diseñar tus experimentos, ¿no? Porque si no, pues esto nada más no tiene, no, si no lo haces así, pues no vas a tener un buen futuro con tu vacuna. ¿Sale? Bueno, pues con esto terminamos este tema y ahora tendríamos que empezar con el tema de migración de leucocitos. Si me permiten, ahorita la voy a poner la clase. La que la tengo. Doctora, bueno, está Pau y yo que nos dijo que íbamos a exponer. Tenemos una duda. Vamos a exponer el viernes y es que nos ha dicho que, mande, perdón. ¿Y qué, perdón, les había dicho que qué? Que nos iba a enviar por correo qué quería que tuviera la presentación. Déjate lo paso de una vez. ¿Cómo se los paso, chicos? Aquí está, es el caso de Randy. ¿Cómo se los puedo pasar? Aquí lo tengo. Al correo. Puede enviar al correo grupal. A ver, déjenme de una vez, porque si no se me olvida. Si me dan chance, de una vez lo hago. Gracias, doctora. Entonces, ¿la exposición sería el viernes? Sí, está sencillo, está muy fácil. No se Okay. preocupen. Gracias. Ahorita lo hago. A ver, entonces, vamos a redactar. Su correo grupal es, déjenme ver dónde se escribió. Está cargando, permítanme. Ay, no, es que, ahora sí ya. Para odonto, ¿no? Es odontouac2020. @gmail.com. A ver, odontouac2020 @gmail.com. ¿Qué se hace esto? A ver, ya se los envié. ¿Me pueden checar si les llegó, porfis? Sí, doctora, ya llegó. Ok, perfecto. Entonces, Muchas gracias, doctora. no, pues a ustedes, chicos, y perdón por mi tardanza. Bueno, pues ya son 5 para las 11. Nos vemos mañana, si Dios quiere, chicos. Sí, así los quiero ver, por favor, a Gaby, hola, Nabum, sí, todos, porque si no, pues no me voy a aprender sus caritas, ¿sale? Así los conozco bien. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes, ¿sale? Que tengan muy... Doctora, entonces, ¿la vemos mañana o vemos a la doctora Hilda? Yo creo que la doctora Hilda. ¿Sale, Amy? Sí, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bye. Igual, doctora. Doctora, gracias. Doctora.